Buenas tardes, Ricard. Buenas tardes, Ricard. Hola, buenas tardes. Te veo perfecto, pero ¿Me ves? ¿Sí? torcido. Torcido. Sí. Yo a ti te veo también torcido. Ahí este es el problema. A ver, ¿y ahora? Ahora te veo Ah, perfectamente. ahora sí. Espera. Ricard, déjame que te presente, por favor. Sí. Bienvenido al programa número 33 de Parlem del Cosmos, que es el programa sabatino que hacemos desde la agrupación astronómica de Mataró para acercarnos al mundo de las personas que como nosotros comparten esa afición por astronomía y ciencias asociadas, o vamos a decir, artes o culturas o técnicas o sensibilidades asociadas. Y una de ellas, sin duda ninguna, es la sociedad, la sociedad nomónica de Cataluña, la Sociedad Catalana Nomónica. Te agradezco que tú, como representante de la Sociedad Catalana Nomónica, hayas tenido la gentileza de acompañarnos esta tarde para hablar un poquito más de tu afición y de la historia de tu entidad, de tu asociación. Muy bien, perfecto. Pues no sé, ¿por dónde quieres empezar? Por el principio, siempre es mejor. ¿Cómo llegaste a la nomónica, Ricardo? Mira, yo desde muy joven y a raíz de la película, de ver la película 2001 Odisea en el espacio, me entró una afición muy grande por los temas de ciencia ficción y relacionados con ello, pues en temas de astronomía. Entonces, a partir de aquí, mis dedicaciones profesionales no me dejaban profundizar en temas de astronomía porque necesitaba tiempo y yo no lo tenía. La ciencia ficción sí, porque era leer y cuando leía en casa, pues perfecto. Entonces, en el verano de 1999, Sí. se me diagnosticó un cáncer de laringe. Y pues en junio, julio me operaron y en agosto, septiembre me estaban haciendo los tratamientos de, de terapia, etcétera. Entonces, un gran amigo mío y compañero de trabajo que sabía de mis aficiones, bueno, y debido a esto, tuve que estar 3 meses sin hablar. Ah, wow. Sí. Entonces, un amigo mío y compañero de trabajo, como sabía de mis aficiones, me regaló un libro de relojes de sol. Y bueno, empecé a leerlo, hablaba de la historia de los relojes de sol, tipos de relojes que hay, cómo se calculaban los relojes de sol, con todas sus fórmulas, etcétera, etcétera. Entonces esto me enamoró enseguida y empecé a hacer empecé en mi carrera profesional como informático, hice un programa informático para calcular todos los ángulos y cómo tenía que ir el reloj de sol y me diseñé un reloj de sol para mi casa. Aquí tengo una masía aquí en el Ampurdá y me lo... Entonces, el primer año, era verano del 99, que por cierto en el mes de agosto había un eclipse parcial solar en Barcelona y me acuerdo que estábamos en Bellvitge pasando la radioterapia y salimos todos a ver fuera del hospital a ver el eclipse parcial de sol. Fue muy, muy interesante. Bueno, entonces estuve dentro del programa, calculaba las coordenadas de todos los puntos del reloj a través de un programa de CAD. Me lo imprimí y, y, bueno, a tamaño natural, digamos, al que quería tenerlo, y hice un prototipo para el verano del 2000, lo estuve probando para que funcionara, que marcara bien la hora y estar seguros antes de fabricarlo. Y entonces vi que la cosa funcionaba y lo que hice fue en verano del siguiente año, del 2001, pues ya lo construyeron, una ceramista amiga mía me lo construyó en cerámica, y un paleta también de aquí de la zona, pues me lo puso en una piedra y bueno, y lo colocamos. Y este fue
Y a partir de aquí mi pasión por los relojes de sol pues fue increciendo. Pero, Uh, Ricard, aún conservas ese reloj, por supuesto, aún está. sí, 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 aún está, aún está. Mira, aquí tengo una fotografía, a ver si os la puedo, a ver si funciona esto. Voy a, voy a intentar. Hemos Se ve cambiado la ahora o cámara. no? No, por el momento está oscuro, está negro. Está oscuro. Ahora sí. Ahora. Bien. Ahora ¿Lo vemos la veis pantalla aquí? del ordenador. Vale, muy bien. Veo el diseño. ¿Ves? Aquí está, aquí es el reloj. Veo el Entonces diseño. ¿Sí? es de cerámica. Tiene Vale, un vale. lema que dice sin el sol es sileo, quiere decir sin el sol callo. Muy bien. Y aquí están las líneas horarias desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y bueno, y las líneas de declinación, que son estas curvas, digamos, que Sí. esto es lo que hace de calendario del reloj. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y este tipo de reloj se llama reloj polar, que es un poco característico porque el plano del reloj Sí. es paralelo al eje polar de la Tierra. Entonces, por eso las líneas horarias son paralelas. O sea, el típico reloj de sol de una pared, todas las líneas salen de la varilla y son concéntricas. Aquí, en cambio, son paralelas. O sea, en Y lugar es, de inclinar el gnomon sería el palo que proyecta la claro, sombra. el gnomon, en principio, no, tendría que ser para este reloj paralelo al plano del reloj. Pero, Sí, sí, o sea, en lugar de inclinar el gnomon, inclinamos todo el reloj, todo el claro, plano. claro, Muy lo bien, único que el que marca realmente la hora es la sombra de la punta del gnomon, muy bien, no muy bien. todo el gnomon. Y Sí, sí, además marca el calendario. Y muy bien. estos ochos que se ven por aquí en medio, esto es se llama la lemniscata, que es la ecuación del tiempo, que es la diferencia que hay entre el tiempo, la hora solar, ¿eh? La verdadera, y la verdadera y la hora civil. muy Entonces, bien. no sé, si quieres, explico un momento las diferencias que hay, o sea, y aquí se ve, las diferencias entre una hora civil y, evidentemente, el reloj de sol marca la hora solar, como no puede ser de otra manera. Entonces, la hora solar, evidentemente, no es la hora civil. ¿Por qué? Porque el día solar no dura el mismo tiempo durante todos los días del año. Esto es debido a que el eje de la Tierra con el plano de la eclíptica de la órbita de la Tierra alrededor del Sol no son perpendiculares, sino que forman un ángulo de 60 y pico grados. 20 y pico es el ecuador y el complementario, pues 66, es el que forma el eje de la Tierra con la eclíptica. Esto hace que pues el tiempo en que da la vuelta la Tierra alrededor de su eje no es igual en todo momento. Teniendo en cuenta que se entiende como día solar el tiempo que va desde que el Sol durante un día pasa por el meridiano del lugar hasta que el día siguiente vuelve a pasar por el mismo meridiano del lugar. Eso por un lado. Y la otra razón que también produce esa diferencia es la segunda ley de Kepler, que es que el ángulo barrido por la Tierra a lo largo de su órbita, el triángulo que forma entre dos momentos en que la Tierra están separadas un cierto tiempo t, tiene que ser igual siempre el área de este triángulo en todo momento Entonces, ¿qué pasa? Cuando la Tierra está pasando por el lado más puntiagudo de la elipse, entonces, ¿qué pasa? Para que el triángulo tenga la misma área y pasar al mismo tiempo, la Tierra va más rápida.
En cambio, cuando estás en la zona de la elipse de la órbita más plana, para recorrer el mismo tiempo que antes, la Tierra va más lenta. Entonces, todo esto produce que el día solar es un día variable, que puede llegar hasta un cuarto hora en más y en menos. Evidentemente, si para vivir normalmente y civilmente, pues tener unas horas que no duraran lo mismo todos los días sería un engorro. Entonces, lo que se hizo fue tomar el día solar medio y la hora solar media. Entonces, como el reloj de sol marca el horario solar, no el civil, en lugar de ser la punta de la sombra del gnomon ser una recta, que es como se ven aquí las distintas horas, no es una recta, sino que sigue lo que se le llama la ecuación del tiempo, que es que se llama lemniscata, que es una especie de infinito que hay aquí. Que si te ves en los equinoccios, casi, o un poco más después de los equinoccios, coincide la civil con la solar, que es aquí en medio, y en los solsticios, tanto de invierno como de verano, también coinciden. Pero es el único momento del año en que coinciden. Y luego la otra diferencia entre la hora solar y la hora civil, aparte de esta, es el tema del fuso horario. O sea, nosotros estamos en un uso horario que todo el uso tiene la misma hora civil. La hora solar es la misma en cada. No sé si tenemos algún problema de conexión con Ricard. No sé si el resto de personas que nos están viendo están accediendo a la imagen de Ricard Llorens o soy yo nada más. Ahora, vaya, creo que está cortado. Vamos a volver a invitar a Ricard Llorens porque me parece que ha tenido algún problema de comunicación. Espero, o quizá haya sido yo. Vamos a volver a invitarlo. Ricard. Lo hemos vuelto a invitar. Estamos esperando que se una a nosotros de nuevo Ricard Llorens de la Sociedad Catalana de Mnemónica. Se estaba contando los pasos que hay que seguir para convertir la hora que vemos un sol en un reloj de los que podemos encontrar en cualquier masía, por ejemplo, como convertirlo a la hora que aparece en nuestro reloj de pulsera, en nuestra hora civil, o al revés. Vamos a ver si conseguimos que se conecte de nuevo. Estamos esperando. Aquí, vamos a ver si aparece. Le hemos ya aceptado. Nos está pidiendo conectarse, yo lo estoy aceptando, pero tenemos alguna dificultad. Ahora. Ahora, ¿no? Ricardo, sí, Ricardo, disculpa, parece que se había cortado. Estamos explicando. Es que el wifi que tengo aquí, pues bueno, tiene sus limitaciones. Bueno, por el momento bien. Bueno, no sé cuándo se ha cortado, pero bueno, estaba explicando la diferencia que había entre sí, hablamos de los usos solar. horarios. El hecho de que vivimos todos en un uso horario en el que la hora civil es la misma. Pero la hora solar no, porque evidentemente la hora solar es distinta. Y entonces la línea de las 12, que cuando la hora solar es exactamente la perpendicular al plano del reloj, resulta que no lo es civilmente porque estés donde estés, la hora solar va cambiando según
la latitud del lugar donde estás, ¿no? Y entonces, pues por esto la línea de las 12 no coincide exactamente con de dónde sale el gnomon o la varilla que marca la hora. Entonces, estas son las diferencias, y aquí un poco esto se relaciona con un tema que yo veo muy interesante. El reloj de sol es un tema que yo diría que casi todo el mundo lo conoce y alguna vez en su vida ha visto algún reloj de sol, pero es el gran desconocido. O sea, hay muchísima gente que se pone delante de un reloj de sol. Primero es lograr leer la hora en el reloj de sol. Esto es la primera, pero bueno, esto es fácil. Si esto lo logras, cuando lees la hora, rápidamente te sale mirar qué hora tienes en tu reloj. Y no coincide. ¿Por qué? Porque el reloj de sol marca hora solar y tu reloj marca hora civil. Y no, entonces este reloj no funciona. Es la primera reacción que se tiene del tema, ¿no? Entonces, la explicación es esta, la que hemos comentado, la diferencia entre hora solar y hora civil. Yo diría que el... Sí, dime. No, digo que esta diferencia entre la hora civil, a la que además hay que sumar una hora en verano, además eso, una hora en verano y dos horas en verano y una en invierno, exacto. Exacto. Pues esto nos llama la atención sobre los dos mundos que representan los relojes. El mundo, digamos, agrícola, en el que la hora solar es la que gobierna nuestra vida, igual como gobierna la vida del ganado que tenemos en los establos, gobierna los cultivos, y la hora civil es una hora que parece ir un poco al margen, ¿no? Que es la que gobierna los notarios, los juzgados, los ferrocarriles, y parece que sea un momento en el cual podemos visualizar bien los dos mundos que nos ha tocado vivir, ¿no? El mundo antiguo, el mundo agrícola, que iba a su propio... Que de hecho, a la larga es el que sigue mandándonos, porque el sol a la larga es el que se impone, ¿no? Y después la hora civil. Y es muy gratificante el ser capaz de recorrer ese camino que tú has resumido muy rápidamente, porque eres consciente de la complejidad que tiene, ¿no? Complejidad entre comillas matemáticas. Pero es un mundo que creo que merece la pena recorrer entre la hora civil y la hora solar, o lo que es lo mismo, entre la naturaleza y nuestra obsesión por uniformizarlo todo. Por crear horas de igual longitud, etcétera, etcétera. Es un tema muy inspirador. Sí, esto está relacionado con cuando nacieron los primeros relojes de sol que nacieron, fueron básicamente para poder seguir el tema de las cosechas y poder saber cuándo venía el frío, cuándo venía el calor, y así saber cuándo se tenía que recolectar y cuándo se tenía que sembrar. Pero ya desde los egipcios funcionaban, así como ahora nosotros funcionamos con un sistema de base 10, que son las dos manos, básicamente, los dedos de las dos manos. En el antiguo Egipto utilizaban no base 10, sino base 12. Base 12 porque cogían los 4 dedos sin el pulgar de las dos manos y las 3 falanges de cada uno de los dedos eran 4 por 3, 12 de una mano, más 12 de la otra mano eran 24. Con lo cual utilizaban la base 24 para hacer sus cálculos con los dedos de la mano. Y entonces, para definir las horas solares, pues dividían el día en 10 horas desde la salida del sol hasta la puesta de sol, más una hora antes, que es del crepúsculo, del amanecer, más una hora más tarde, que es la del crepúsculo, que todavía había luz. Estas 12 horas las dividían así, y las otras 12 era cuando era de noche. ¿Esto qué pasaba? Ya dividieron el día en 24 horas, pero las horas eran distinta longitud dependiendo del día en que estabas, porque evidentemente el día dura más o menos dependiendo de la época del año. Esto era un inconveniente hasta que salió el amigo Hiparco de Nicea, que
esto estoy hablando de 190 años antes de Cristo, que decidió y fue aceptado el que las 24 horas fueran iguales, porque si no, ya en aquella época era un lío, y independientemente del día y de la noche, y las 24 horas eran iguales. Y de aquí viene la división del día en 24 horas. Muy interesante. Por eso... Y bueno, ya te digo, hablando ya del Neolítico, la evolución de la sombra que producía la luz solar ya estaba estudiada. Por ejemplo, en Stonehenge, 5.000 años antes de Cristo, ya pusieron unas piedras de tal manera que los agujeros por en medio salía, y en los solsticios pues pasaba el sol por aquellos agujeros. O sea, ya habían estudiado la evolución y la dirección de los rayos de luz. Hasta que un poco ya después, mirando la sombra de un palo puesto en el suelo, veían que a lo largo del año la sombra iba haciéndose mayor o menor, con lo cual podían predecir el momento en que estaba llegando el frío, o el momento en que estaba llegando el calor, debido a la distinta longitud de la sombra del gnomon. Por cierto, gnomon, que es la varilla que indica la hora, y además que es calendario, que eso también hay poca gente que lo conoce. El reloj de sol, además de ser reloj, es calendario. ¿Por qué? Porque a lo largo del año el sol, pues su altura va subiendo y bajando, con lo cual la longitud de la sombra del gnomon va variando, y de una forma constante, claro. Entonces, el gnomon, ¿por qué se llama gnomon? Porque en griego, gnomon quiere decir indicador. Y entonces el indicador o el señalizador que hacía la sombra e indicaba dónde estabas, por eso se ha guardado el nombre de gnomon a la varilla de los relojes de sol. Y la ciencia, entre comillas, o ciencia, realmente es ciencia, que estudia los relojes de sol, se llama gnomónica. Ricardo, en la semana pasada, cuando anunciaba tu charla, me equivoqué al mencionar esta ciencia. La llamé nómica. Nuestro buen amigo Antonio Bernal fue rápido en corregirme el error. La nómica existe, pero es otra cosa. No tiene nada que ver. Puede ser, exacto. O creo que es un tipo de literatura referida a la cultura humana o a los comportamientos humanos, o se puede referir incluso a la lengua inventada por J.J. Tolkien, la de los gnomos. Sí. Pero es otra cosa totalmente distinta. Y la genómica también es distinta. También, sí, es distinta, no es lo mismo. Sí. Entonces, pues eso. La Sociedad Catalana de Gnomónica es una asociación que debemos ser unos 120, sí, más o menos, asociados, que somos todos locos de los relojes de sol. Entonces, yo soy miembro de la Junta, y yo particularmente me encargo de actualizar un inventario que tenemos de relojes de sol dels Països Catalans. Y tenemos inventariados 7.300, más de 7.300 relojes de sol en estas zonas de habla catalana, que conforman el País Valencià, el Principado de Cataluña, el Cataluña Norte, o sea, todo el Rosellón, las Islas Baleares, la Franja de Aragón, que también se habla catalán, y luego la Alguer de Cerdeña. Precisamente llegamos a vosotros... Sí, perdón. Disculpa, que precisamente llegamos a vosotros a través de esta base de datos, que después ahora tenemos oportunidad de consultarla. Perdona, te había interrumpido. Sí, no, pues bueno, ya digo, hay más de 7.300 relojes inventariados, y bueno, y os animo a todos los aficionados a astronomía, y bueno, y si os gustan los relojes de sol, que cuando veáis algún reloj de sol, pues lo fotografiéis, cojáis las coordenadas geográficas de donde está situado,
etcétera, y hay un formulario en la web de la sociedad. La web de la sociedad es www.nomonica.cat. Exacto. Entonces hay un punto dentro del menú que es facilitar datos de relojes, y allí se pueden adjuntar fotografías y hace unas cuantas preguntas sobre el reloj, y aquello me llega a mí, y yo con aquello pues o lo doy de alta, o si ya lo tengo dado de alta, pues bueno, pues lo actualizo con si las fotografías son mejores, con nuevas fotografías, etcétera. O sea, Hemos podido echar un vistazo. Ajá. Y bueno, y también os animo, si queréis daros de alta como socios de la sociedad, también allí en la web tenéis un formulario para dar de alta. La sociedad edita una revista que se llama Busca, que Busca es una forma en catalán de decir también la varilla o el gnomon. Entonces, hacemos 4 revistas al año sobre temas teóricos de relojes de sol y tal. Hacemos salidas. Ahora ya hace 2 años que por culpa de aquí estás produciendo una de la Busca. Hace 2 años que no hacemos, pero a lo largo del año hacemos 5 o 6 salidas para ir a visitar municipios o lugares donde hay relojes de sol, y hacemos una visita a los distintos relojes de la zona, explicando cada uno de ellos, etcétera, etcétera. Básicamente se hacen por la zona nuestra, digamos, de Cataluña, pero también hay salidas al extranjero. Se ha ido a Madrid, se ha ido a Londres, se ha ido a París. El año 2019, que fue el primer año de la pandemia, teníamos previsto hacer una salida a Aiello de Friuli, que es una localidad italiana donde hay muchísimos relojes de sol, muchísimos. Y cada año, a lo largo de finales de marzo, abril, hacen un concurso de relojes de sol, y la gente va allí. Por eso hay tantos relojes de sol en ese pueblo, porque va allí, los pinta y los hace, los fabrica, y entonces esto que dura un sábado y un domingo, pues se decide el ganador, y bueno, y todo el fin de semana hay sesiones hablando de relojes de sol. Es parecido a un pueblo que hay en Castellón, que se llama Otos, que también no sé si tiene, yo qué sé, 15 relojes de sol o algo así. Que bueno, pues es algo parecido, pero en grande. Entonces teníamos previsto montar un viaje. Esto está a 100 y pico kilómetros de Venecia, y hacemos viajes de ese tipo. Hemos ido a París, yo estuve en París, fuimos al Louvre a ver única y exclusivamente aquellas obras de arte donde salía o había algo relacionado con un reloj de sol. O sea, pasábamos delante de la Gioconda y yo, no, aquí no pagamos, que no, vamos a ver otra cosa. Montamos también cursos de formación y de divulgación de relojes de sol. Vamos a colegios, básicamente a nivel de ESO, para también intentar explicar a los chavales que van creciendo pues qué es un reloj de sol y cómo se lee y para qué sirve. Bueno, pues esta es lo que hacemos, sí, con muchas ganas y con mucha dedicación. Yo, desde que me jubilé, yo ya era socio de la sociedad, pero desde que jubilé me di de alta en la Junta para así poder ayudar y poder colaborar con la sociedad. ¿Y lo has hecho? Y evidentemente estamos abiertos a admitir nuevos socios, que falta nos hace. Muy bien. Y dime, ¿cuál es vuestra relación con el mundo astronómico? Como sabes, nosotros somos una agrupación de aficionados a astronomía. ¿Cuál es vuestra relación con las diferentes entidades, que hay muchas en tu entorno? Sí, bueno, básicamente, cuando te digo, en estas visitas que hacemos, cuando son por aquí, por la zona, pues bueno, más o menos ya lo conocemos, pero cuando es fuera, pues generalmente nos ponemos en contacto con las sociedades astronómicas. Por ejemplo, en París fue la Sociedad Astronómica de París quien
nos hizo el tour para ir a ver los relojes de sol de París. Y claro, y esto es una ventaja porque vas a ver relojes que tú, yendo de simple turista o visitador, no los ves, porque no se pueden, o están dentro de la Sorbonne, por ejemplo, o que si no estás allí dentro y si no entras no los ves. Y entonces pues te hacen una ruta de visita de relojes muy interesante por la zona donde estás. Y bueno, y básicamente es esta, porque luego, claro, la relación con la astronomía, yo en mi caso sí, porque cuando me jubilé me he dedicado a dos temas que me habían apasionado siempre, pero que nunca me había podido dedicar a ello por mis temas profesionales. Uno era la astronomía y el otro la música. Y desde el 2017 que me jubilé, pues bueno, estoy estudiando música, estudiando canto, porque además canto en dos corales, me ha gustado cantar toda la vida, canto en dos corales y bueno, y me gusta mucho la música. Y luego en la astronomía, pues me apunté a un posgrado de astrofísica en la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona, que duró un año. Luego también he hecho en la Universidad de la Experiencia también de la UB pues 2 años astronomía y meteorología. Y bueno, y hace nada, 3 semanas, con Antonio Bernal estuve en el curso que da en el Fabra sobre principios prácticos de la astronomía. Y bueno, estoy metido en el tema. Aprovechamos para saludarlo que nos está viendo, me parece. Antonio. Pues hola, Antonio. Además, es otra de las personas con el raro privilegio de haber impulsado un gran reloj de sol público. Sí, además da hora civil, o sea, ya hemos dicho, el reloj de sol lo que da son horas solares, pero si al construirlo y al calcularlo quieres que dé hora civil, pues puedes hacerlo, pues utilizando ¿qué? La ecuación del tiempo, la diferencia de uso horario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero yo diría que el 95% de los relojes de sol que hay en el mundo mundial son relojes de sol y dan la hora solar, no la civil. En cambio, hay algunos pocos, los míos, por ejemplo, luego os enseñaré el otro que tengo en casa también, los dos dan hora civil. Porque, bueno, esto cada diseñador del reloj pues hace lo que a él le parece mejor. Y yo creo que, bueno, de cara al visitante y que mira el reloj de sol es mejor que dé hora civil que no hora solar, porque entonces no diga, este reloj no funciona. Y bueno, esto... Y Antonio, uno de los problemas que hay a la hora de hacer un reloj de sol que marque la hora civil es la 1 o 2 horas de diferencia que hay en invierno y en verano con la hora solar. Pues claro, en un reloj que está fijo, o puedes hacerlo 1 hora adelantado o 2 horas, pero no que, claro, si no lo haces móvil, digamos, ¿no? Y entonces debería ser un reloj de sol mecánico. Pero en cambio, a Antonio se le ocurrió hacer uno ecuatorial, en ese caso ahora hablaremos de los tipos de relojes que hay, en un ecuatorial que en uno de los lados marca la hora de invierno y en el otro lado marca la hora de verano. Con lo cual te marca la hora civil tanto en invierno como en verano. Sí, está muy bien. Está en Castelldefels, sí. ¿Sabes? He visto recientemente un reloj que estamos intentando reproducirlo nosotros, un reloj solar construido con un impresora 3D, que es un simple gnomon de plástico, que está perforado de tal forma que el sol, al discurrir en el horizonte, al discurrir en el cielo, proyectar la luz, atraviesa diferentes regiones de este tubo de plástico y proyecta en la sombra, a lo largo de la sombra, en la sombra del gnomon, no tiene más, proyecta los dígitos de la hora en bloques de 10 minutos. Es decir, las 10:10, 10:20, 11:30, 11:40, o sea, en digital. Sí. En digital. Es asombroso porque es con la sombra nada más, pero simplemente digital, el ángulo
Hay relojes digitales, sí, sí. Es curiosísimo porque es un reloj de plástico, o sea, no tiene batería ni nada, simplemente es una simple sombra, pero diseñada con un ordenador en 3D que permite ver la hora en digital. Eso ya, digamos, es En el rizo digital. de un reloj de sol. Reloj de Sí, sol, sí. el rizo de... Hace relativamente poco, un mes o dos, hay un señor que, bueno, que es médico y se dedicaba al genoma, no a la mnemónica, sino a los genomas, y ha construido un reloj ecuatorial digital, ¿eh? Que sigue la forma del cromosoma humano, o sea, es una Wow. espiral, bueno, pero fantástico, ¿eh? Y entonces también troquelado en la espiral, pues para que el sol te marque digitalmente la hora y el tiempo. Excelente. Esto es Excelente. curioso, por ejemplo, aquí en Cataluña una leyenda que se habla del reloj de sol de San Paul, que es decir, San Paul quin hora és, que se habla que en San Paul hicieron un reloj de sol con un toldo, con una encima que no dejaba que hubiese sombra y con lo cual no se podía leer. Esto es una leyenda, es una fake news. Sí, me imagino. Porque realmente el toldo del reloj tenía un agujero y el sol pasaba por el agujero y entonces sí que marcaba la hora en el reloj bien marcada. Con lo cual, esto de San Paul Quinorés, que nos reímos del reloj de San Paul, pues bueno, hay que explicar la realidad cuál es. Sí, gracias por hacerlo porque efectivamente es una fake news más difundidas en Cataluña que ha hecho a los pobres habitantes de Sí, San sí. Paul prácticamente competir con el pueblo de Lepe, ¿no? Con los leperos. Bueno, Exacto, sí, sí. bueno, la verdad es que construir relojes de sol estimula mucho la creatividad humana y hemos visto relojes de sol como el que acabas de comentar. Hay muchos tipos, ahora nos contarás si te parece bien brevemente cuáles son los tipos. Hemos visto hasta Sí, relojes de los sol tipos que de hay. pulsera, hasta de pulsera. El, sí, sí, hasta de pulsera, hay hasta de pulsera, sí, sí. Y el que os he enseñado es polar y el otro que tengo, que ahora os lo enseñaré también, este es vertical pero que orienta a oeste. Y entonces aquí os voy a intentar a ver si sale. Bien, lo Y estamos aquí viendo. Vale, muy bien. dice, al matí no busqueu que a la tarde em trobareu. Claro, este reloj de sol solo recibe sol por las tardes, claro, por las mañanas, como está enfocado a cara al oeste. Y este es civil, ¿ves? ¿Ves que no hay líneas varias, sino que hay las ventiscatas en cada una de las horas? Entonces, Sí, este reloj sí que marca la hora civil, lo único que en verano tienes que sumarle una hora por la diferencia horaria. Te muy marca la bien. Pero hora de invierno. vemos que la línea que cruza de arriba a abajo, de izquierda a derecha, traza como una curva que vendría a Sí, compensar, vendría a ser esto una se llama representación de la ledniscata, función que es del la tiempo. ecuación, lo que se llama ecuación del tiempo. Muy bien, muy Exacto, bien. la diferencia entre la hora civil y la hora solar. ¿Eh? Y esto es Bien. el otro reloj que tengo en casa, digamos. Aquí también el gnomon es perpendicular al plano del reloj porque en principio el gnomon tiene que salir de lo que se llama el polo y la hora tiene que señala siempre en una línea que sale del polo. Entonces, en el caso Muy bien. de relojes muy orientados al oeste o muy orientados al este, el polo está muy lejos del plano del reloj, con lo cual o haces un reloj absolutamente grandioso o, claro, o pones un gnomon que no toque el plano del reloj o pones, como he puesto aquí, una perpendicular y lo que marca la hora es el punto final del gnomon. Muy bien. Porque si Muy el bien. gnomon saldría, ves, el reloj se acaba aquí, pues estaría pues mucho más arriba. ¿Vale? Perfecto. Esto en cuanto a si hablamos de los tipos distintos que puede haber de relojes de sol, pues bueno,
O sea, los más comunes son los verticales, son los que están en una pared. Entonces, la forma de las líneas y del reloj dependerá de la orientación de la pared, bueno, aparte, evidentemente, de la longitud y la latitud del lugar, que esto está claro. Entonces, si la pared mira a mediodía, es decir, está encarada directamente a sur, los relojes más típicos, que están puestos en las paredes que miran directamente a sur. Luego están los relojes verticales declinantes, que declinan a este o al oeste. Entonces, si este es el gnomon siempre tiene que mirar tiene que ser paralelo hacia la polar. Mira la polar. Entonces, si por ejemplo aquí tenemos una pared que mira sur y este es el gnomon, entonces es absolutamente perpendicular. Si la pared va cambiando, si te fijas, el gnomon ya no es perpendicular, sino que va cambiando, dependiendo si es el este o el oeste. Entonces ves el gnomon torcido hacia un lado o hacia el otro. Esto, verticales, y el último también, vertical es cilíndrico. O sea, es cal, pero en lugar de ser plano, es un cilindro, con lo cual también te marca las horas. Estos son verticales. Luego hay... Perdón, dime. Para jardines, por ejemplo. Sí, exacto. Luego está el horizontal, que bueno, que es un plano absolutamente horizontal, y este es el más fácil de hacer porque las líneas horarias tienen una distancia de 15 grados, o sea, 360 dividido por 24, son los 15 grados que cada hora. Entonces, este es horizontal. Luego hay otro tipo de relojes, son los ecuatoriales, que son paralelos al ecuador de la Tierra. Estos también pueden ser planos, si el plano del reloj es absolutamente plano. Puede ser armilar, que se llama armilar si es una circunferencia, que es el caso del reloj del amigo Antonio. Luego hay el cilíndrico también, o llamado de pastor, porque los pastores en el bastón que llevaban, pues lo tenían allí y lo encaraban hacia el norte, y entonces podían saber la hora que tenían y si ya podían guardar las ovejas o no. Ese es el llamado. Y luego uno que se llama esférico, que también es ecuatorial, que es una esfera, y lo que te da la hora es la sombra que la propia esfera tiene en su superficie debido al movimiento del Sol, y entonces te da la hora este movimiento. O sea, hay cantidad de relojes de sol distintos. Luego está el polar, que es el que primero que os he enseñado mío, que es el plano es paralelo al eje de la Tierra. Entonces el gnomon y el plano del reloj son paralelos, que es lo que hemos comentado. Luego está uno que le llaman cúbico, que es un cubo, que cada cara tiene reloj de sol, que evidentemente, si se pone orientado al norte, pues una cara es el norte, la otra cara es el sur, una es el este, la otra es el oeste. Y entonces son 4 relojes distintos, ¿no? Este le llaman cúbico. El analemático, que el analemático, el gnomon eres tú. O sea, el analemático hay dibujado en el suelo las distintas épocas del año. Entonces tú te pones, si estás en, no sé, en marzo, te pones ahí donde pone marzo, y tu sombra te da la hora del día y el momento en que estás. Este se llama analemático, que en Barcelona hay uno, si a veces os habéis fijado, en el Corte Inglés de la Diagonal, en la otra parte, no en la acera de la Diagonal, sino en la otra, allí hay un analemático. No lo sabía. Exacto. Sí, allí hay uno. Entonces hay el de reflexión, que es parecido al que tú decías del digital, que dentro de un espacio donde no le toca el sol, sin sol, pero hay un espejo que sí que el sol le toca y refleja en el espejo, y entonces el reflejo de la luz que el sol hace al tocar el espejo es el que indica la hora dentro de una habitación, por ejemplo, ¿no? Y pones el espejo en la ventana, dirigido de tal manera, y lo pones de esta manera. Se llaman de reflexión. Hay relojes bifilares, que el gnomon no es uno sino dos. Y entonces lo que te da la hora es
el cruce de los dos gnomons. Y la sombra que dan los gnomos, el lugar donde cruzan, aquello es lo que marca la hora y el calendario. Hay de anillo, que es este es portátil, es una forma de anillo, entonces tiene un agujero que tú lo orientas y por el agujero la hora solar la marca dependiendo del momento del día en que el sol te entra por el agujero. De estos hay muchos en iglesias. En iglesias, en las basílicas, hay un agujero arriba, Sí. donde entra el sol, y entonces dentro de la iglesia hay dibujado lo que se llama la meridiana, que es lo de las 12, que bueno, cuando te entra el sol por el agujero de la cúpula, te marca dentro de la meridiana que hay dibujada dentro de la iglesia, y dependiendo de la época del año, pues te va marcando más adelante o más atrás. Esto fue famoso en el Código da Vinci, la iglesia de San Salvador de París, que tiene un reloj de este estilo. Y yo me acuerdo que fui a la iglesia de San Salvador, esperé a las 12 horas solar del día donde estaba para verificar que realmente la sombra del sol que entraba por el agujero estaba en ¿Y lo verificaste? bien dado, ¿no? Lo verifiqué, exacto. Bien, bien, bien. Bueno, supongo que eso también un poco se desmonta con el tema de la precisión de los equinoccios. Me imagino que Bueno, exacto, a cierto exacto, tiempo hay sí. que reorientarlo. Sí, claro. Hablando de la precesión, tenemos el círculo de Hiparco, que que con esto descubrió la precesión de los equinoccios, y que es un círculo que la sombra de este círculo siempre durante todo el año es una elipse, y solamente en los equinoccios es una recta. Pero esto va cambiando por la precesión de los equinoccios. Esto en cuanto a formas, que esto básicamente es dependiendo del plano donde está instalado el reloj. Espera un momento, que se ha puesto aquí una tormenta bestial, y vamos a cerrar ¿Dónde las estamos? ventanas, porque si no... Muy bien, adelante. Estoy en el Empordà. L'Empordà. Sí. Entonces, y luego hay muy pocos, que depende de las horas que indica el reloj. Realmente al principio casi todos los relojes indican las horas normales o solares o civiles, básicamente solares, pero luego están los relojes de sol canónicos. Los relojes de sol canónicos son los que básicamente hacían servir los canonjes para señalar las horas de los distintos rezos. Entonces dividían el día en 8 horas por los 8 rezos que tenían, y entonces tenían los matines, los laudes, la prima, la tercia, la sexta, la nona, los vespros y las completas. Entonces, el reloj, en lugar de señalar si son la 1, las 2, las 3, las 4, te señala si son los matines, porque entonces tienes que ir a hacer la oración de los matines. Y así, esto es un tipo de reloj de sol también curioso. Luego hay horas que se llaman babilónicas. Las horas babilónicas contaban las horas de salida de sol, contaban 24 horas, pero la cero era la salida del sol. Entonces iba 1, 2, 3, 4, hasta que llegaba a las 24 y volvía a ser la cero del día siguiente. Pero desde salida de sol a salida de sol. Aquí, como ya hemos comentado antes, las horas no duran lo mismo todos los días, claro, porque lo divide. Y luego las itálicas, en lugar de ir de salida a salida, va de ocaso a ocaso. O sea, las 0 horas son las 12 de la noche de nuestras, y entonces da toda la vuelta hasta volver a ser 0. Por lo cual, pues si te fijas, relojes de sol hay Ya veo. tipos y formas distintas. Ricard, veo que todo Claro, esto... y estudiar. Dime. Veo que todo esto empieza con la fascinación de un adolescente al fijarse en una máquina maravillosa llamada Hardware Mill, que parece que lo sabe todo. Sí, exacto. Entonces, con el paso de los años, tú empiezas a tratar de comprender la naturaleza de
conocimiento humano desde la base, desde una piedra, desde un palo clavado en la arena, desde un gnomo, y, Sí, sí, sí. y no dejas nada fuera de tu foco. O sea, nos has hablado de horas en los canonges, nos has hablado del calendario babilónico, etcétera. O sea, el hilo conductor del reloj de sol te está llevando desde el principio de la humanidad, vamos a decir, desde el principio de Sí, la sí. nuestra cultura en adelante y no deja nada fuera. Incluso hemos llegado a la genómica, ¿vale? También. Sí, Y ahí, exacto, exacto, sí, y sí. ahí tenemos al sol. O sea, es Sí, sí. sorprendente cómo has usado el reloj de sol como hilo conductor de, yo creo que Sí, es un sí, afán, de comprender la naturaleza en general, usando el sol como hilo conductor, Ra, el dios. Es sí, sí, fascinante. sí, eso sí, eso sí. Sí, sí, sí. Bueno, Yo, nosotros aquí, a partir del Halmas uno, que yo la película esta, si no la he visto 10 veces, no la he visto ninguna. Y bueno, y claro, enseguida después de verla, me compré el libro de Arthur C. claro, Clarke para comprenderla mejor, porque viendo la película en el cine te quedan cosas que no sabes bien qué quiere decir. Pero la novela lo explica perfectamente y no, y a partir de ahí mi afición fue aumentando día a día. muy bien, es curioso porque hemos tenido la oportunidad de hablar con bastantes personas ya hasta ahora en este programa y se ha repetido este patrón. El astrónomo o la persona que siente ¿Eh? una inclinación hacia la astronomía normalmente también tiene una sensibilidad hacia la música. Hemos llegado aquí a entrevistar a astrofísicos que además forman parte de un conjunto musical. Pero, o sea, no me sorprende nada. Tenemos una especie de correlación muy natural entre la armonía, la música y la armonía de un libro que comentas, ¿no? O sea, son dos aficiones Bueno, que... yo también os había preparado unas maquetas que yo tengo aquí de relojes, que yo creo que es bastante curioso, y voy a intentar ahora enfocarlas y Muy bien, iroslas enseñando, si te parece bien. por supuesto, estoy deseando. A ver, este primero que Bien, tengo aquí, veremos por un momento el que ordenador. se vea. Bien, Espera, pondré aquí, a ver. O sea, aquí uno ecuatorial parecido al de Antonio, si te no, fijas, ahí el lo dejo. con esto de aquí, ¿ves? Disculpa un Esta momento, línea de Ricardo, aquí, que tenemos un problema de evidentemente es para comunicación. ver el Vale, eje de ahora la lo vemos. Tierra, y Ahora lo vemos. entonces, Está inclinado, perdona, ¿bien Ricardo, ahora? está inclinada la imagen. Está inclinado. Ahora ves, Vemos una aquí especie me de... marcan las horas. O sea, si lo hago más cerca, ¿ves? Disculpa, Ricardo, la imagen se ha bloqueado. Mm, hemos tenido un problema de comunicación. Espero que no nos esté afectando la tormenta que al parecer está barriendo el Ampurdá. Estamos a la espera de la reconexión. Ricardo Llorens nos está enseñando algunos modelos, algunas maquetas de relojes de sol que imagino que tiene en proyecto. Bueno, no pasa nada. Volvemos a invitarlo. Ahora, Ricardo, perdón. ahora, Ahora, perfectamente. Bien. ahora, pues vuelvo otra Veamos la vez, maqueta. a poner el reloj este delante. ¿Eh? Muy bien. Esta maqueta, ¿eh? Bien, lo veo. Esto es uno ecuatorial, por siempre, y Ajá. arriba hay uno vertical, ¿ves? Que hay otro, ¿eh? Sí, lo Y veo. este es vertical, este de aquí. ¿Ves? Aquí Sí, arriba sí, lo veo. es dos relojes de sol en uno. ¿Eh? Precioso. ¿En qué Es material está hecho este esto es modelo, una Ricardo? maqueta. Es Eh, madera. madera. Es madera. Lo que Muy pasa bien. es que esto es un especialista en relojes de sol que sabe muchísimo de relojes, que es murciano, que es socio de la sociedad, tiene muchos relojes de sol que él ha construido por su zona y se dedicó a hacer unas maquetas Sí. recortables que tú las ibas recortando y las Ah, ibas construyendo con... qué buena idea. Y yo
yo lo cogí. Este es uno, hay muchos. Este es otro. A ver si este es otro. Aquí siempre es un conjunto de relojes. Aquí tenemos un horizontal, Sí, que es este de aquí, uno vertical, que es este de aquí, sí, uno polar, que es este de aquí en medio, sí, y luego, a ver si se ve, aquí en medio, ¿ves? Se ve hora solar de invierno, que es sí. otro vertical, pero que solo da hora de invierno, y aquí, el otro lado, ahora no sé si se verá, pone hora solar de verano. Espera que lo pongo así. Hay una sombra, pero lo imagino. Pone, ¿ves? Y Hora además, solar de verano. y además es totalmente portátil. Totalmente, totalmente. Aquí, y además, o sea, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 relojes de sol en uno. Muy bien. Y esto me comentas, Ricard, que son modelos que este señor ha diseñado y ha puesto a Sí, disposición de ellos los los aficionados para que cada diseñó, uno. los puso sí, los puso en como si fuese maquetismo, digamos, que tú recortas, eh, sí, recortas y lo vas enganchando con cola y tal y lo vas construyendo. No, está muy bien. Esto es uno. Hay otro, este es ecuatorial, como ves. Plano, ¿no? Pues aquí indica la hora ecuatorial. Y entonces tiene estas dos partes, Aletas, como aletitas. y aletas, que Sí. una aleta, si veis, está... ¿Dónde está? Espera, déjame mirar. Aquí se ve. Espera, ¿dónde estás? ¿Ves que hay un agujero aquí en medio? Sí. Uh-huh. Sí. ¿Ves? Por aquí pasa el sol y entonces en la otra te marca la hora y aquí está en la ecuación del tiempo, es la de Niscata, el 8 aquel que Sí. salía, ¿ves? Entonces, el sol entra por el agujero y te marca la hora en la paleta de delante. Muy bien. O sea, hay ingenios en relojes de sol que, bueno, que son fantásticos. Inagotable. Este de aquí es el cuadrado, por ejemplo, ¿ves? Aquí arriba tiene un horizontal, que es este de aquí, luego aquí tiene uno vertical, esto se pone así, siempre orientados hacia el norte, y luego está aquí la ecuación del tiempo. O sea, la diferencia, dependiendo de la zona del zodíaco, del momento del año que estás, pues hay diferencia entre la hora solar y la civil, pues aquí de 7 minutos atrasado, 1,20 va desde 7 y aquí y puede llegar hasta 15 minutos de diferencia y 14. Muy bien. Esta es otra maqueta que hay y bueno, la última que tengo es esta de aquí, que también, pues bueno, tiene uno, aquí hay un reloj de sol en esta parte de aquí, a ver si lo vemos, ¿ves? Este de aquí, y tiene las horas desde las 4 de la mañana hasta las 9, que lo marca en la salida del sol, que es la parte este, y cuando el sol ha pasado al otro lado, te marca las horas de la tarde. A ver si los vemos. Y aquí, pues te marca desde, pues eso, las 8, las 4, las 5 de la tarde, las 6, las 7 y las 8 de la tarde. Entonces, aquí en un lado marca por la mañana y aquí marca por la tarde. Y luego aquí arriba hay uno, vuelve a haber otro polar, a ver si lo logro enseñar. Aquí. Aquí hay otro polar que también te marca las horas. O sea que, bueno, esto cuidado que tiene su complicación, montar todo esto. Por supuesto. Después Sí. os pondrás, si te parece, en comentarios o me lo pasas por WhatsApp el nombre de este señor, porque sí seguro que más de uno querrá probar fortuna. De todas formas, a la hora imaginemos que queremos adornar nuestra casa con un reloj de sol. A la hora de enfrentarse a un diseño de este tipo, me imagino que el 99% de la gente escogerá uno de pared, uno de estos verticales. Sí, claro. ¿Puede dirigirse a vosotros en busca de asesoramiento, por ejemplo, para escoger un reloj? Sí. Tranquilamente. Hay un método, y tenemos una que es la secretaria del Consejo, Marina, que es una gran esgrafiadista. ¿Sabes el método de esgrafiar? No.
el dibujar en una pared, puedes dibujar lo que quieras, relojes de sol y adornos y tal, que pones capas de color distintas una encima de otra y entonces con un prototipo de lo que quieres dibujar a distintos colores vas rascando hasta encontrar el color que quieres que salga. Wow. Y así hay muchísimas casas, sobre todo modernistas en Barcelona, que esto lo tienen. Y hay muchos relojes de sol que también son esgrafiados, que son hechos de esta manera. Entonces tenemos una chica que, aparte de saberlos calcular y tal, pues hace unos esgrafiados de muerte. Wow. Claro, porque luego está el artista, Evidentemente, por los relojes de sol hay muchos relojes de sol que son artísticos, que son una maravilla verlos, porque tienen dibujado allí, pero bueno, claro, aquí el artista también tiene, la historia del arte también pasa por los relojes de sol también. Bueno, nosotros aquí en Mataró, es otro tema. En Mataró tenemos muchos relojes, lo hemos podido comprobar gracias a tu inventario precisamente, pero nos llama siempre la atención, en particular y yo creo que debe ser uno de los más grandes que hay en los países catalanes, Sí. posiblemente en la parte del mundo. Sí, no, es monumental, porque hay relojes monumentales. O sea, Este, monumentos, relojes de sol que son monumentos como este. Este en particular, que tiene creo que son 60 metros de diámetro, 60 metros, es muy poco conocido en Mataró porque está encima de un depósito de agua, de forma que la gente circula por los alrededores no lo ve, es decir, esta imagen no lo ve. No es la imagen que la gente tiene porque la calle circula a un nivel más bajo y lo único que se puede ver es el gnomon. Si uno sabe lo que es un gnomon, ya. Pero si no lo sabe, pasa desapercibido. Sí, esto es uno de los grandes problemas que tenemos los aficionados a los relojes de sol, es de que la gente no se aprecia su valor. Hay muchísimos casos, ahora precisamente estamos un caso en Gracia, en la Plaza del Sol, había un reloj monumental, que había una figura, pero fantástico, que lo retiraron. Y ahora estamos intentando con el ayuntamiento saber dónde lo han puesto para ver si se puede poner en otro sitio, en una ecuatorial, para hacer una salida del metro, del ascensor del metro. Entonces se cargaron el reloj de sol, lo sacaron y hicieron la salida del metro. Ahora mismo en la calle Alcobendas, que creo que esto está, no sé si en Gracia, no sé dónde, también había una masía que tenía un reloj de sol fantástico. Han rehecho la masía y el reloj de sol se lo han cargado, claro, han pintado encima y como si no estuviera. Y de esto, pero así, de casos así, muchísimos. Qué poca sensibilidad. Sí. Poquísima. Bueno, Ricardo, normalmente unas cosas que me suele llamar la atención con personas como tú, que tienen una afición tan marcada por un tema tan extenso y complejo, les suelo preguntar sobre si su entorno familiar les sigue un poco el juego, si te toleran, si te animan, si comparten incluso contigo. Perdón, es que no, la primera pregunta... Preguntaba que si tu entorno familiar, si tu señora, que creo que la he visto hace un momento, la saludo desde aquí. Espero que la tormenta, por cierto, no haya ido a más. Sí, creo que ya ha pasado, creo que ha pasado, sí. Te preguntaba si las personas que te rodean son partícipes de esa afición tuya, si has conseguido un poco despertar en ellos. Es difícil. Mi esposa, bueno, acepta que ponga relojes de sol por toda mi casa, digamos. No, y le gusta, pero entrar en la afición no ha entrado. Mi hijo sí que ya se ha entrado algo más y ya lo entiende más. Amigos, yo me acuerdo cuando hice el reloj polar, bueno, cuando lo estuve probando, digamos que tuve el prototipo y estuve durante todo un año probando a ver si funcionaba. Y yo tenía un amigo, muy amigo mío, que veníamos aquí, le hacía, que además, claro, para construir el reloj de sol hay que localizar el meridiano del lugar, con una serie de métodos que hay, etcétera.
y bueno, y mi amigo ayudándome, y mi hijo también, ¿eh? O sea, poniendo una plomada y buscar las 12 exactas del día solar, y la sombra de esta plomada, y cuando más larga mejor, es el meridiano del lugar, que es donde debe estar apuntando el reloj de sol, claro. O sea, Muy bien. es así. Bueno, y además, esto no lo he comentado, cuando yo hice el primer reloj, lo hice con un programa hecho por mí directamente y formulado por mí y tal. Pero porque entonces o no existía o yo no tenía el conocimiento. Pero claro, ahora hay un programa que se llama Shadows, que bueno, claro, te pones allí la latitud, longitud, la declinación de la pared, la no sé qué, no sé cuántos, qué tipo de reloj quieres y tal, y te lo calcula y te lo pone. Y claro, ahora es facilísimo, digamos. Claro, antes tenías que saber formularlo para poder diseñarlo. Sí, sí. Sí, pero sigue siendo bonito el viaje intelectual. O sea, no solamente limitarse a copiar lo que te dan, sino intentar comprender por qué es así, por qué tiene esa inclinación, etcétera. Ese viaje que hemos dicho antes. Exacto, sí, sí, claro, comprenderlo, claro. Eso es lo más. Claro, y el otro tema que es importante también en los relojes son los lemas. Hay Ah, cantidad de lemas, pero bueno, no sé, infinidad de lemas, ¿eh? O sea, puedes encontrarte lemas en relojes de sol que, bueno, yo qué sé, desde Tempus Fugit, que es uno tal, está en latín, en catalán, en español, en lo que sea. O sea, hay lemas para relojes de sol para dar y para vender. ¿y cuál es el tuyo preferido, Ricard? Bueno, yo los que tengo son uno de Cinesol y Sileo. Los dos que tengo yo, uno es Cinesol y Sileo, o sea, sin el sol callo, ¿vale? Sin sol no puedo dar la hora. Luego no em busqueu pel matí, que per la tarde en trobareu, no me busquéis por la mañana, que por la tarde me encontraréis. Esto es el otro. Y luego, uno en latín, que en su traducción dice, todas hieren, pero la última mata. Esto es referido a las horas. O sea, todas hieren, pero la última es la que te mata, digamos, ¿no? Esto lo tengo bien en el reloj de sol. Ricardo, Y hay muchísimos. me hizo gracia ayer cuando preparábamos contigo la entrevista. He de confesar que te noté un poco preocupado por si ibas a tener suficiente chicha para la entrevista. Y bueno, Exacto, sí, hemos sí. durado hablando y apenas hemos empezado, la verdad. No, sí, bueno, pasa que yo cuando me enrollo, pues bueno, No, no bueno, doy para nadie. no, realmente estamos haciendo un recorrido muy rápido sobre un tema que es bastante extenso porque prácticamente abarca la historia en general de la humanidad o la astronomía, en realidad. O sea que Sí, está claro, está claro, está claro. Tienes la historia de la humanidad en los relojes de sol, sí, sí. una pregunta típica que hacemos siempre a nuestros invitados es si tienes telescopio en casa. Sí, sí, sí. Tengo un Celestron de 150 milímetros de diámetro y 1500 de distancia focal. Bueno, que no está mal. No está... A mí, o sea, ya os dije que me empecé a dedicarme a la astronomía cuando me jubilé. Pues el regalo de mis compañeros de trabajo al jubilarme fue un telescopio. Buen regalo, un buen regalo. ¿Me has oído o se ha perdido? No, estás aquí, estás ¿Se aquí. ha perdido o no? Estás aquí. Se ha bloqueado un poquito un segundo, pero estás Pues aquí. eso, pues el regalo de jubilación de mis, o sea, que el regalo de jubilación de mis compañeros de trabajo fue un telescopio. Pues un buen regalo. Sí, sí. Pero eso me indica, Ricard, que ya Sí, sabían de tu interés antes. Es decir, no se despertó sí. en la jubilación. Algo había antes. No, está claro. Está claro, está claro. Muy bien. Sí, sí, y ahora pues bueno, gozo de las noches que hay aquí en el Ampurdá, pues que es, a ver, se tiene que tener mucha paciencia con los telescopios, ¿eh? Muchísima. Pero bueno, pero cuando logras ver algo y tal, es fantástico. Bueno, mira, para ir cerrando ya, porque no me gusta abusar de nuestros invitados, Sí, tu amabilidad ya es suficiente de habernos concedido esta entrevista, pero antes de acabar siempre me gusta preguntar por los proyectos, porque viendo vuestra página he visto que tenéis relaciones con otras entidades, por ejemplo, creo que la Asociación de Amigos Los Relojes de Sol,
otras entidades que también se dedican a algo parecido al resto del Estado y el resto del mundo. Pero son y el pocas. resto con italiana, francesa, sí. Pero son muy pocas. En comparación con las astronómicas, que son centenares, Sí. gente dedicada a la mnemónica, sois muy pocos, realmente. Somos pocos, sí, sí. Somos 120 socios, o sea que tampoco, claro, o sea, ya nos gustaría que fuéramos 1000, pero es que hay poca gente que esté siguiendo el tema de relojes de sol. Y en el mundo pues pasa lo mismo, ¿eh? Quizás en Italia que es un sitio donde también hay muchos relojes de sol, pues claro, es una zona solar importante, pero es difícil encontrar asociaciones dedicadas y que sigan los relojes de sol. O sea, yo evidentemente siempre que viajo encuentro relojes de sol en todo el mundo. Y claro, y siempre voy por allí y digo, para, mira, un reloj de sol allí. Entonces Fotografía. tenemos que parar y verlo, fotografiarlo y tal. Sí, sí. Muy bien, Claro. muy bien. Muy bien. ¿Y vuestros proyectos entonces? Pero somos pocos. Pero siendo ¿Perdón? pocos es aún más importante vuestra labor, precisamente por eso. ¿Qué proyectos tenéis? Bueno, básicamente nuestro gran objetivo, porque ¿qué pasa? Si tú miras la edad media de los 120 socios que estamos en la sociedad, pues es bastante elevada. Y cada vez somos mayores y la juventud les cuesta entrar. Entonces, estamos intentando cada vez más, lo que pasa, ya digo, en estos últimos de pandemia ha sido fatal, de lograr meternos en escuelas para que la gente joven vaya viendo qué es esto de los rayos de sol, les interese. Tenemos recortables, no complicados como hemos visto en las maqueterías, pero que se puede hacer con recortes relojes de sol así para que se puedan interesar. Por ejemplo, hemos hecho talleres. Hay un gran relojista que se llama José María Clará, que es de aquí de Olot, que sabe muchísimo de relojes de sol, que ha editado un libro. Ahora debe hacer un mes, lo hemos editado nosotros, que explica cómo construir maquetas de relojes de sol. Y él las ha construido, ¿eh? Y nos las cedió. Y tenemos, no sé cuántos relojes de sol debemos tener en la colección, pero si no hay 25 o 30 relojes. Y entonces hacemos exposiciones y a la vez aprovechamos que los críos que vienen acompañados con sus padres, que vienen a ver en el Museo de la Ciencia, por ejemplo, hicimos uno, en sitios de ese estilo, y hacemos estos recortables para que los críos se vayan, y creo que es muy importante que la juventud y los críos se vayan viendo esta vida y lo que es un reloj de sol y lo interesante que es saber cómo funcionan y cómo son. Muy bien. Y esto es uno de los puntos más importantes de la sociedad. Bien. Aparte de mantener el patrimonio, vigilamos estos temas de relojes de sol que han desaparecido, a ver si los encontramos o si han restaurado una masía en que había un reloj de sol, pues intentar volver a pintar, y como tenemos fotografías de cómo estaba antes, pues Claro. podemos volverlo a hacer y volverlo a poner, intentar que vuelva a estar en su sitio y no haya desaparecido. Estos temas nos importan muchísimo. Muy bien. Mantener el patrimonio de los relojes de sol. Es una tarea suficientemente importante, meritoria. No es la única, pero luego por sí misma ya valdría la pena la existencia de la asociación. Bueno, Ricard, no me queda más que agradecerte tu gentileza, recordar a la gente que la información sobre la Asociación Catalana Mnemónica la encuentran fácilmente poniendo en Google mnemónica.cat, ya les sale directamente la página. Y ahí hay un montón de información. Yo creo que sois un tesoro de información sobre un tema que es realmente interesante desde el punto de vista cultural y astronómico, sin duda. Y poco más. Aquí tenemos, Antonio nos está saludando desde el chat. Muy bien, gracias, Antonio. Felicidades a tu curso porque fantástico, oye. Curso de... Yo te he enviado esta mañana una fotografía del
que estaba subido al telescopio Correcto, al telescopio de mayor. Fabra, viendo por allí. Estaba, bueno, fue fantástico. Sí, la verdad es que tenemos un gran lujo de tener el Fabra en Barcelona, a nivel arquitectónico, a nivel científico, a todos los niveles, y el lujo también de tener a Antonio ahí metido. Muy bien, Ricard, pues. Yo precisamente con Antonio estamos metidos en un tema que ha escrito un artículo para publicarlo en nuestra revista de la sociedad, hablando de un artilugio que se encontró hundido dentro del mar al lado de una isla griega, que bueno, que marcaba, ahora la verdad es que no me acuerdo exactamente el nombre de la isla. Antiquitera. Ah, exacto. Antiquitera. Pues bueno, pues ha preparado un artículo que lo publicaremos en la busca, que es interesantísimo. Desde luego es un tema que puede dar para mucho más de un artículo. Estamos deseando leerlo. Sí, sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ricard, pues vale. Nada más por hoy. Como siempre, mil gracias. Espero que estemos en contacto al tanto de vuestros proyectos. Y muy bien. Ahora, cuando cerremos, te informo de que la conversación ya ha quedado grabada en Instagram. Nosotros también la subimos a YouTube. Ajá. Y te pasaremos la versión para que también la tengáis en vuestra página web o en vuestra revista. Exacto, así la colgaremos en nuestra página web para que también la gente la pueda ver. Muy bien. Sí, sí. Nada más por ahora, entonces. Muy gracias, Ricard. Gracias a ti y a todos vosotros. Muy bien. Muy bien. Un abrazo desde Adiós. Mataró. Adiós, buenas tardes. Vale, adiós.